Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a poner el foco en un tema que nos atraviesa a todos, la salud pública de nuestro país. Y la vamos a conversar no solo como atención médica, sino una de las variables de nuestro estado de bienestar y de la calidad de vida que tenemos aquí en el país. Es interesante mencionar un dato. De los 195 países que están en la ONU, solamente 72 tienen cobertura sanitaria universal, es decir, menos de la mitad. Para nosotros es algo muy entendido, siempre estuvo, entre comillas, pero es una característica propia de Uruguay que es menos frecuente de lo que mucha gente piensa. Ahora bien, teniendo sistema de salud público como tenemos, vamos a conversar para revisar dónde tenemos éxitos y dónde tenemos aspectos para mejorar. Buenas tardes, Leonel, ¿qué tal? Hola Raúl, buenas tardes. Para ti, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Leonel es el doctor Leonel Briozzo. Él es el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, es ginecólogo, es docente universitario. Él ya fue subsecretario en otro gobierno. Es una voz muy sensata, muy seria, muy accesible en la salud pública nacional. Quiero hablar con él sobre los desafíos actuales del sistema, los logros que hemos ido acumulando en el modelo uruguayo y un montón de temas más. Muchas gracias por aceptar charlar con nosotros. Un gusto, Raúl. Lo primero que quiero preguntarte, Leonel, es ¿cuál es el trabajo habitual de un subsecretario en un ministerio? Sé que si el ministro no está, sos el ministro, pero en el día a día, ¿qué es lo que haces? Digamos que el trabajo del subsecretario no está pautado, no hay una función específica, sino que depende de las tareas que uno tenga y lo que se convenga con el ministro, en mi caso con la ministra Lustenberg. Yo en particular, por mi perfil político y académico, por ser profesor de la facultad en el área de la ginecotocología hace tantos años, naturalmente tengo bajo mi coordinación o dirección aspectos vinculados con la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, y estamos trabajando en ese sentido en la elaboración de una propuesta integral de agenda de derechos 2025-2030, un proceso muy fermental. También tengo a mi cargo la coordinación de la primera estrategia nacional en recursos humanos en la salud. De hecho, por la experiencia en el ámbito de la formación de profesionales médicos y no médicos, también tengo experiencia en formación a nivel de partera y de otros profesionales de la salud. Tengo una idea bastante clara de por dónde debe ir el desafío de aumentar los escenarios de formación de profesionales en todo el país, porque además hemos demostrado con la experiencia en mi clínica, en la clínica ginecotocológica A, que allí donde se forman los recursos humanos, allí se quedan los recursos humanos, y lo que hay que hacer es asegurar estas condiciones. Así que estoy trabajando en este tema también fuertemente, y también estoy trabajando muy enfocado en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y los problemas vinculados con el calentamiento global, que en nuestro país están amplificados por ser un productor de materias primas, en el caso de los agrotóxicos, por ejemplo, y sus efectos en la salud. Esos serían como tres grandes núcleos de prioridades que tengo, y concomitantemente en todo lo que tiene que ver con la situación social que vive nuestro país, que hemos catalogado como una emergencia social por el aumento de la pobreza y sobre todo el aumento de la inequidad. Yo como subsecretario integro dos organismos que son el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que integramos todos los subsecretarios y que de lo que trata es de establecer las prioridades en las políticas públicas en el área social, y también integro la Junta Nacional de Drogas,
en mi calidad de subsecretario, y allí estamos representando el área del ministerio en lo que tiene que ver con estas políticas tan importantes para nuestro país. Bien. Quiero preguntarte, Leonel, ¿en qué áreas del Sistema Nacional Integrado de Salud uruguayo somos robustos? ¿En qué áreas, qué logros considerás que tenemos que enorgullecernos antes de ver dónde tenemos que crear los espacios de mejora? Sí, yo creo que la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud es lo que más nos tiene que enorgullecer como país. A pesar de que el sistema fue votado solamente por el Frente Amplio en el año 2007, es la síntesis de una construcción histórica que venía de hace muchísimos años, décadas se puede decir, tanto de los movimientos sociales como de los movimientos de profesionales, de la academia. Eh, los primeros reportes de la necesidad de un sistema de salud son de la década del 50 o 60 del siglo pasado, y lo que se hizo en el primer gobierno del Frente Amplio fue hacer una gran reforma. El sistema está financiado por un fondo común, un fondo al que colaboramos todas las personas y todas las empresas, y lo hacemos de acuerdo a nuestro ingreso, y ese fondo distribuye lo que se llaman cápitas, que son a cada institución de acuerdo a quienes atiende, vinculado con su edad y con su sexo. Entonces creo que esa construcción política es, para utilizar tus términos, lo más robusto y lo que más tenemos que enorgullecernos, y para eso tenemos que regar esa plantita todos los días con una fuerte acción de dirección por parte del Ministerio, que le cumple la función de rectoría sanitaria, de establecer cuáles son las prioridades, cuáles son las estrategias, los planes para trabajar, y con otros temas como son la participación de los usuarios y las usuarias del sistema. Para nosotros es algo esencial la participación de los usuarios, porque los usuarios son, en definitiva, los últimos destinatarios, los que tienen todo para ganar y nada para perder con un buen funcionamiento del sistema. Y ahí estamos desarrollando muchas estrategias que tienen que ver con la calidad y la seguridad de las prestaciones, y que los usuarios se involucren en la gestión de su propia salud a través de estrategias como las de autocuidado, que son promovidas desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, hoy los principales desafíos de la salud pública en el Uruguay? Bueno, como desafío principal, yo diría, el desafío es que Uruguay se ha vuelto un país mucho más inequitativo. Esto es el verdadero problema que tenemos como país. Es decir, hemos incrementado la productividad, se ha incrementado el Producto Bruto Interno, Uruguay ocupa un rol destacado a nivel global en la producción de materias primas. Sin embargo, cuando vemos a lo interno del país, no los promedios, sino lo que pasa con los sectores más pobres y los sectores no pobres, hay diferencias desde el punto de vista de la performance sanitaria que son impresionantes, yo diría, y que se han incrementado en este último periodo, vinculado eventualmente con la gestión del gobierno anterior, no sé, o también vinculado con lo que fue la emergencia de la pandemia COVID-19 y el impacto que eso causó a nivel socioeconómico en la población. Yo creo que si tuviera que decir un elemento que sea el elemento prioritario, es disminuir la brecha de inequidad que hoy existe en nuestra población y que se ve, yo diría, en prácticamente todos los indicadores de salud de una manera muy sencilla, ya que Uruguay tiene un sistema nacional integrado de salud, pero tiene por lo pronto dos grandes sectores. Un sector que se puede llamar mutual o privado, entre comillas, a pesar de que los fondos que lo financian son públicos, porque son fondos del Fondo Nacional de Salud, como dijimos antes, y un sector vinculado con la Administración de Servicios de Salud del Estado. ¿Qué diferencia estos grandes subsectores? Los quintiles de ingreso de la población que se asiste en uno y otro. Los quintiles 1 y 2 de ingreso, es decir, los quintiles más bajos de los compatriotas más pobres, se atienden en un 90% en ACE,
mientras que los quintiles más altos, 3, 4 y 5, se atienden correlativamente un 80-90% del mutualismo. Por lo tanto, si nosotros miramos qué ocurre en el sector público de ACE y qué ocurre en el subsector mutual, estamos viendo un proxy, como se dice en ciencias sociales, de lo que ocurre con la pobreza y la no pobreza. Y ahí, es lo que te decía anteriormente, encontramos resultados que para un pequeño país de 3 millones y pico de habitantes, donde nacen apenas 28.000 recién nacidos por año, son diferencias que son no solamente indignantes, sino que tienen que estar en la agenda pública centralmente, porque acá un país no se puede construir un país de primera, un país desarrollado como el que queremos, un país que se fije en modelos internacionales como los países escandinavos, con un 30% de pobreza infantil, por ejemplo, con una tasa de mortalidad infantil que es el doble en el sector pobre que en el sector no pobre, con una tasa de sífilis congénita, por ejemplo, que es 3 veces más en los sectores pobres y a los no pobres. Entonces creo que ahí es donde tenemos que centrar todo el esfuerzo y es lo que estamos haciendo desde el Ministerio. Me gustaría poner la lupa sobre lo que has comentado acerca de cómo funciona el sistema mutual en Uruguay. ¿Podrías extenderte un poquito más y explicar a la audiencia acerca de la trasvasación de dinero que hay desde el sector público hacia las mutualistas? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el sector mutual en nuestro país funciona de manera muy diversa y yo creo que hay instituciones que funcionan realmente muy bien y que tendríamos que tener manuales de operación gerencial de estas instituciones que son tan exitosas en su funcionamiento, tanto de Montevideo como del interior, y otras que funcionan mal y que han habido problemas y que siguen persistentemente teniendo problemas. Y yo creo que ahí hay un punto central que es que la gestión no es uniforme en el sector mutual. Hay instituciones que hacen de la disputa democrática política interna que se nombre una u otra dirección y eso puede afectar o no los resultados. O sea que lo primero de la gestión mutual que tengo para decir es que es muy diversa. Hay algunas muy bien organizadas y muy bien gerenciadas y otras que son pobremente gerenciadas. Y hay muchos temas en la salud. La salud es un sector que moviliza importantísimas sumas de dinero. La industria farmacéutica, para que se hagan una idea, es la industria, junto con la industria informática hoy por hoy, que mueve más dinero en el mundo, incluso más que, o a la par que la industria armamentística, ¿no? En un periodo de rearme mundial como el que estamos viendo. O sea que son cifras ingentes. Para concretarme en la pregunta, a lo interno del sistema lo que ocurre muchas veces es que desde su sector público, desde ACE fundamentalmente, por falta de colaboración con otros sectores públicos como es sanidad policial o militar o el mismo hospital de clínicas que forma parte de la red de sectores públicos, se tienen que comprar algunos servicios en el privado y eso hace que haya un pasaje de fondos desde ACE para el sector privado en todo el país. Este es un tema central que nos ocupa, ya que entendemos que una cosa es la compra de servicios que no se tienen y que se precisan eventualmente para la prestación adecuada en un departamento, qué sé yo, en Rivera, compra parte de ACE, CTI al sector privado de FEPREMI, que es la Federación de Prestadores Privados del Interior. Eso es una cosa. Y eso generalmente hace que, valga la redundancia, pierda en este negocio de compra de servicios. Nosotros creemos que lo que hay que plantear arriba de la mesa es un concepto distinto, que es el concepto de complementación de servicios, en donde el público y el privado, en cada unidad departamental, que es la unidad política que tiene el país, porque nuestro país es un país unitario con 19 departamentos, que son 19 unidades políticas, en cada una de estas unidades políticas se gestione la complementariedad de acuerdo a cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada prestador para poder aunar servicios en pos de mejorar la salud de toda la población en ese
sitio geográfico. Quiero Ese concepto de complementación, opuesto un poco al concepto de competencia capitalista, es el que de alguna manera creemos que hay que inspirar al sistema. Ahora, corregime si tengo bien entendido esto, porque tengo entendido que está vigente. Imaginemos que una institución privada que tiene un caudal de socios determinado y por lo tanto un flujo de caja especial, decide comprar un equipamiento médico sofisticado, internacional, de alto valor. Lo hace, lo compra, lo tiene disponible para sus socios, pero por la cantidad de socios que somos en Uruguay o que el requerimiento que tiene el equipo, tiene horas de tiempo ocioso. Entonces, en esos casos, hay espacio para que el sistema público contrate al privado el uso de esa máquina sin haber tenido que hacer la erogación de comprarla. Ese tipo de acciones, tengo entendido que suceden a lo largo y ancho del país. ¿Eso es así? Sí, suceden de los dos lados, porque hay muchas veces que la dotación de recursos de alta tecnología, por ejemplo, están en en los hospitales públicos, y esos hospitales públicos pueden ofrecerlo al privado. Y lo hacen, Y sucede. lo hacen. Bien, Para es bueno eso saberlo, o es que sea que está es bidireccional esto. bidireccional. Para eso es que te planteaba este concepto de complementación. El ministerio tiene una labor que es intransferible, que es lograr en cada departamento del país y en el país todo la complementariedad de los servicios públicos y privados para mejorar el estándar de atención de todas las personas. Ese es el tema central que el ministerio tiene que buscar en un sistema integrado donde hay diferentes actores. No es solamente un sistema, por ejemplo, como el de Brasil, que es un sistema único público, el SUS, Ajá. o otro sistema. Acá hay públicos y privados. Tenemos que, de alguna manera, tener acuerdos sostenibles basados en la confianza y basados en la mejora de las prestaciones para toda la población. Ese es el leitmotiv, la guía de nuestra gestión, y que busquen, como decía al principio, mitigar las inequidades que son muy importantes, dadas las situaciones económicas, las inequidades de género, las inequidades del territorio que se ocupa, porque muchas veces en el interior del país hay déficit en prestaciones, sobre todo en el medio rural con respecto al medio urbano, y tenemos que asegurar que haya una equidad en el acceso. Entonces, esa labor que tenemos que hacer es una labor extraordinaria a lo que se tiene que hacer si uno deja librado a las leyes del mercado, como se dice, y que arréglese como pueda. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos involucrarnos fuertemente en la gestión del sistema, ayudar al sistema a que se fortalezca allí donde tiene debilidades, acompañar los procesos de complementación, generar estrategias, por ejemplo, con las facultades de la Universidad de la República, la Facultad de Medicina, por ejemplo, para formar recursos en escenarios públicos y privados en todos los departamentos, porque sabemos que si se forman ahí, se forman de manera adecuada, esos jóvenes y esas jóvenes se van a quedar ahí trabajando y viviendo y montando su proyecto y su peripecia vital, que es lo que tenemos que tener en nuestro país por esta situación geográfica de inequidad que estábamos hablando. Entonces, sí es así, sí queremos jugar ese juego como rectoría y sí queremos contribuir fuertemente con la complementación. Nosotros en el programa hemos hecho notas con Hospital de Clínicas, con la dirección del Hospital de Clínicas, también con la dirección del Hospital de Tacuarembó. Hemos estado difundiendo la fuerza de la regionalización que se ha venido llevando adelante como política de Estado en el país sostenidamente. Y sabemos también de lo que falta por recorrer. Me gustaría ponerle un poquito la lupa al concepto de la inequidad que tú estás mencionando. Describime, por favor, dónde sentís que tenemos que trabajar para realmente resolver esas inequidades. ¿Dónde tenemos las nubes grises? ¿Es en el suministro de medicamentos? ¿Es en los tiempos de atención? ¿Dónde sentís que tenemos las grandes nubes grises que generan esa inequidad en la calidad asistencial? Bueno, quizás por mi propia profesión como ginecólogo y obstetra de hace tanto tiempo, tengo una predisposición natural a pensar
en el inicio de la vida como el momento crítico, porque es el momento donde las inequidades se manifiestan de mayor manera y se amplifican en el momento ese y para el resto de la vida. Por lo tanto, si hay un lugar donde yo enfocaría, justamente es en las vulneraciones de derechos y en la injusticia que ocurre en el proceso del embarazo y la primera infancia. Uruguay ha logrado, de alguna manera, sensibilizarse mucho con el tema de la primera infancia, pero los recién nacidos no los trae la cigüeña de París, ni nace de un repollo. Los recién nacidos surgen de una mujer, dentro del cuerpo, en el seno del cuerpo de una mujer que está en un entorno familiar y social determinado. Y la gran mayoría de los problemas que la primera infancia tiene son problemas devenidos de lo que ocurre en los entornos de esos embarazos cuando son desfavorables. Ahí nace el gran problema. Y ahí nace el gran problema porque Uruguay ha tenido un cambio muy sustantivo en el perfil demográfico. Date cuenta que disminuimos prácticamente a la mitad los recién nacidos entre el 2014 y el 2024. Pasamos de 47.000 recién nacidos por año a unos 28.000. Es una cifra así, increíble, que uno quizás no la perspectiviza porque la estamos viviendo, pero es la mitad de los nacimientos en 10 años. Claro. Y no tenemos la capacidad de convertir eso, que es una enorme oportunidad, para disminuir las brechas de inequidad. Y las brechas de inequidad no solamente se mantienen, sino que se incrementan. Porque, por ejemplo, la pobreza infantil, ahora que se mide de manera multidimensional, pasó a ser más del 30%. O sea que 3 de cada 10 recién nacidos y niños en la primera infancia viven por debajo de esta pobreza multidimensional. Te hago una consulta, Leonel. Inserto una consulta en esto que acabas de decir. Sí. Estamos vivenciando entonces una disminución drástica de los nacimientos en nuestro territorio. Drástica. Las secuelas de eso, que son multidimensionales, las vamos a, de alguna manera, sentir en unos años. Pero es una realidad. Nace mucha menos gente, nacen muchos menos uruguayos. Tú decís, es una oportunidad, podríamos, aprovechando que somos menos los que nacemos, bueno, pues muy bien, tendríamos que tener mejores condiciones. Ahora te pregunto, cuando vemos la distribución de nacimientos en los quintiles económicos, ¿cómo está la situación? ¿Nacen más personas pobres porque se embarazan más, porque tenemos que trabajar embarazo adolescente en los segmentos de menor poder económico? ¿Nacen menos en los quintiles de mayor poder adquisitivo porque se está decidiendo distinto la forma de llevar la vida adelante? Contame un poquito. Quiero entender ese problema central en cuanto a dónde nacen los niños. Este problema, que es el problema más importante que Uruguay tiene, como decíamos, porque hace al presente con derechos y a un futuro con dignidad para todas y todos, en una sociedad democrática en la cual todos vamos a depender y dependemos de todos, está siendo, por ejemplo, el primer tema en el diálogo de la seguridad social, ¿no? Claro, o sea, ahí estamos discutiendo en todos lados. Consecuencia que se viene sin duda, claro. Sin duda. Y desde la salud, te reitero, creo yo, quizás por desviación profesional, que es el tema central. Hoy por hoy, la explicación es importante de este descenso abrupto de la natalidad se debe en 50% a el control que las adolescentes tienen sobre su fertilidad. Ha habido un trabajo planificado desde el gobierno del presidente Mujica, en el cual yo me desempeñé como subsecretario, de colocar el embarazo adolescente como un problema de salud. Antes no era visto como un problema de salud, nosotros lo colocamos como un problema de salud porque implicaba muchas veces la rotura de las trayectorias de niñas y adolescentes por tener el embarazo, y se hicieron dispositivos fundamentalmente de prevención del segundo embarazo adolescente con métodos de larga duración, implantes subdérmicos, que lograron este abatimiento muy importante, y que explica el 50% de la disminución de la natalidad. El otro 50% se explica porque mujeres que tienen un hijo deciden no tener más de uno. O sea que se dan las dos puntas. Por un lado, el gobierno no busca, no deseamos el segundo embarazo en el quintil más pobre.
Sí, Y en la otra punta de la sociedad tenemos que quien tiene un niño no quiere el segundo. exacto. Ajá. Eso sería una foto, digamos, muy esquemática, pero así. Entonces, ¿cuál es la concepción nuestra? La baja natalidad no es un problema en sí, es una gran oportunidad. Las políticas que se definen como pronatalistas, que buscan darle bonos a las mujeres para que queden embarazadas o darle algunos privilegios, han fracasado con total éxito en el mundo mundial, ¿no? Son visiones que tienen más que ver con cuestiones ideológicas Ujú. o filosóficas, vinculadas con algunas religiones, en fin. No, Hemos no hecho tienen que notas al ver respecto, con sí, entiendo. evidencias Sí, sí. científicas ni con política. Lo que se demuestra que logra que muchas mujeres y parejas decidan encarar el maravilloso proceso de la materpaternidad es cuando se asegura de alguna manera condiciones mínimas de trabajo, cuidados, que por tener un hijo no vas a quedar afuera del circuito profesional, que vas a tener asegurado algunos elementos de la salud y de la vivienda. Asegurando esto, se puede de alguna manera generar un propósito de materpaternidad feliz, responsable, y quizás tuviéramos un resultado. Por eso las políticas de cuidado, las políticas de trabajo, las políticas de educación y cultura, son todas políticas convergentes para este objetivo eventualmente tan loable. Abandonemos la idea de que con bonos o con cuestiones se puede lograr, porque eso no se logra en la actual sociedad, en la cuarta revolución industrial y con un advenimiento de la aceleración global y de las redes. Esto es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Qué queremos ahora? Que era lo que hablábamos. Queremos que del 60% de los recién nacidos, que son los que nacen en el sector privado, y el 40%, que son los que nacen en el sector público, todos estén mejor atendidos en el embarazo, tengan mejores cuidados, tengan menos posibilidad de problemas, tengan mejores condiciones al nacimiento, tengan lugares que den dignidad a la vida desde el inicio mismo de la vida extrauterina. Entonces, ese es el foco central de por qué yo digo que es una gran oportunidad. Y en ese contexto, estamos trabajando en generar una estrategia de justicia reproductiva, primera infancia, infancia y adolescencia, con los socios principales que tenemos como ministerio para hacerlo, que son, por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un programa específico para esto que se llama Uruguay Crece Contigo, justamente creado con esta visión de que hay que acompañar a Uruguay para que crezca. Este programa también fue desarrollado en el gobierno de Mujica y funciona hoy en la órbita del MIDES. Trabajamos en conjunto con la Administración de Servicios de Salud del Estado, ya que es en ACE donde existe el mayor núcleo problemático a nivel socioeconómico y de vulneración de derechos, y también eso es fundamental, y trabajamos en conjunto con la institución rectora de primera infancia, que es el INAO, el Instituto Nacional de la Infancia. Entonces, entre estos tres sectores hemos desarrollado una estrategia que lo hicimos dentro del marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales, que implica estrategias universales para todas y todas las embarazadas de cualquier medio socioeconómico. Acá lo que se trata es de que en ese particular periodo de la vida estén asegurados los máximos cuidados para todas las mujeres, con independencia del poder adquisitivo, de la situación socioeconómica, porque lamentablemente situaciones como la violencia, la exposición a tóxicos ambientales, problemas de desalimentación o enfermedades pueden tocarle a cualquiera, con más posibilidades a las más pobres, pero a cualquiera. Segundo nivel, políticas afirmativas, como le decimos, que son políticas que den más al que menos tiene, y ahí tenemos la gran discusión de las transferencias, ¿verdad? Y la necesidad que tenemos como Estado de poder mitigar la emergencia social, tratando de que a las mujeres embarazadas se les dé desde bonos para mejorar sus capacidades de alimentación y de cuidados en el embarazo y luego en la infancia, hasta estrategias como mejorar la alimentación. Hoy justo tuvimos una reunión con
Instituto Nacional de Carne, porque hay una fuerte impronta por parte del ministro Fratti y de toda la cartera para tratar de mejorar la alimentación en estos sectores. Y por último, mejoras en el sistema asistencial que busquen tener una mejor atención a las mujeres en mayor situación de vulneración de derechos, para las cuales llegar a sacar hora para un médico ya es una tarea titánica y que tenemos que buscar mecanismos y dispositivos que vayan a donde estas mujeres están para cuidarlas y arroparlas y acompañarlas en todo el proceso de la maternidad, que tenemos que sacarnos la careta como sociedad, y si queremos que se encare, tenemos que hacer mucho, mucho más de lo que estamos haciendo para que se pueda hacer con dignidad, con felicidad, con seguridad. Te propongo que hagamos una pausa y en el segundo bloque quiero tocar un par de temas. Por ejemplo, la incorporación de los migrantes al sistema de salud nacional y algunas voces críticas que aparecen acerca de la gestión de bonos brindados a la población en base a experiencias que también han salido mal o han tenido mal uso en otros países. ¿Te parece? ¿Cómo no? Amigas, amigos, estamos con Leonel Brioso. Ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta. Estamos conversando con el doctor Leonel Brioso, que es el subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Él es ginecólogo, es docente universitario, ya fue ex subsecretario en gobiernos anteriores, una voz muy interesante acerca del Sistema Nacional de Salud. Estamos conversando sobre muchos temas, sobre las millas que nos falta por recorrer para tener un gran sistema de salud en nuestro país. Leonel, en el bloque anterior me comentabas acerca de la incorporación, por ejemplo, de bonos a las mujeres embarazadas, cómo se tiene que juntar, ¿no? Todos los aparatos del Estado para colaborar en los embarazos, sobre todo cuando suceden en contextos difíciles, con dificultades económicas. Hay voces que plantean que en otros países esta gestión de apuntalamiento de los embarazos y de la gestión del embarazo en sí mismo ha tenido derivaciones de clientelismo político. Concretamente, es algo muy mencionado en la Argentina. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo se evita el clientelismo y a la vez se tienen políticas sociales de genuino apoyo a la población? Bueno, el ejemplo de Argentina es muy vasto, ¿verdad? Y quizás para muchas políticas sociales, lamentablemente, es la contracara de lo que nosotros hemos desarrollado y accionado. En el Uruguay está bastante bien determinado que las transferencias que van a las mujeres jefas de hogar, sobre todo jefas de hogar monoparental, son una de las mejores inversiones porque se vuelcan en la familia y en el consumo, en el microterritorio donde viven, de una forma directa, y activan todo el mecanismo social. Somos muy poca gente acá, y en el tema del embarazo, aunque trato de pensar, no se me ocurre cómo se podría plantear esto desde el punto de vista de clientelismo político realmente. Yo no soy un enamorado ni nada por el estilo de las transferencias, pero sí entiendo que cuando tenemos un 30% de niños y niñas por debajo de la línea de pobreza, las transferencias tienen que ser una parte ineludible de tratar de mitigar la pobreza con todo su efecto que tiene en el hoy con impunidad y con falta de salud y con sufrimiento, en el mañana para prevenir la violencia, las conductas desadaptativas, y en el pasado para mejorar la convivencia social. Así que no tengo ninguna duda que es lo mejor, y en ese sentido, transferencias, educación y cuidados. Yo he conversado con dirigentes políticos de todos los partidos y he escuchado varias veces que unos
están en contra de las transferencias hasta que toman contacto con la gestión de gobierno. Sí. Y ahí aparentemente la realidad enseña Sí. que hay situaciones en las cuales la transferencia es algo necesario. Pero claro, también entiendo que si es mal manejada la transferencia, si hay una intencionalidad política subyacente, nos puede traer problemas. ¿Tú consideras que nuestro país lo puede manejar en forma seria y responsable? De hecho, la administración anterior era de otro signo político y las mantuvo. Es decir, evidentemente es algo necesario. Yo creo que esa es la prueba del 9, Raúl. Porque capaz que la prueba 9 para mi generación significa la verificación. Te quiero preguntar acerca de esto, que es otro tema que en otros países está adquiriendo un espesor enorme como dificultad. Y me pregunto si en Uruguay nos podrá pasar lo mismo a futuro. Los inmigrantes que se suman como nuevos ciudadanos del Uruguay se vuelven parte del aumento poblacional del país. Lo vimos en el último censo. Tenemos más inmigrantes que nacimientos. La incorporación de los migrantes, nuevos ciudadanos, al Sistema Nacional de Salud, en principio lo venimos transitando de buena manera. En otros países se ha vuelto un problemón. ¿Te parece que podemos enfrentar un problema a mediano o largo plazo con cuestionamientos por parte de los ciudadanos naturales acerca de la incorporación de los migrantes al Sistema Nacional de Cuidados? Espero que no. Espero que claro, no, ojalá porque no. la apuesta que tenemos nosotros como país es hacer un país de inmigrantes como lo fuimos hace 100 años. Sí, porque vemos que por el lado de los nacimientos no vamos muy bien. Totalmente. Espero que a nadie se le ocurra la loca idea de tener políticas xenófobas en nuestro país. No, pero lo planteo porque hay situaciones que se han complicado. Estamos hablando de embarazos que ingresaban al territorio de un país a terminarse y utilizar el sistema público para los partos y el posparto. Estamos hablando de migrantes que llegan con embarazos ya desarrollados. O sea, no es la situación tal vez de Uruguay aún, pero hay países que se les ha puesto difícil. Mirá, yo creo que acá, como veíamos al principio, la cuestión demográfica es un tema muy relevante, y si nosotros podemos hacer algo para que vengan de países vecinos y más allá, porque quieran venir a ser uruguayitos y uruguayitas, tenemos que hacer un ministerio de nuevos uruguayos, te diría. Así lo pongo como prioridad, este tema. Yo creo que desde la salud lo único que tenemos que hacer es asegurar todos los derechos para las personas que vienen a apostar a Uruguay, tanto las que van a empresarios a mudarse a Punta del Este, que es un paraíso en la tierra, como las dominicanas o las venezolanas que vienen a trabajar como empleadas en casas acá en la capital o en el área metropolitana. Tenemos que tener una visión de Estado de este problema y no podemos borrar con el codo lo que acabamos de decir. O sea, acá es un núcleo central, tenemos que promover esto y tenemos que hacer que, así como queremos que vengan inversiones, las poblaciones que vengan a nuestro país a ser parte de nuestro colectivo social, que respeten nuestras normas de convivencia, lo que van a hacer siempre es sumar. Por supuesto que vendrá uno en 100 que sea diferente. Bueno, para eso tenemos un sistema determinado de control, de cuidados y de seguridad que lo tendrá que abordarlo, ¿no? Antes de las elecciones, y de hecho antes de que se votara ello en el Parlamento, nosotros recibimos aquí en el programa a Cristina Lustenberg, actual ministra de Salud, conociendo lo que en aquel momento era su proyecto para centralizar, racionalizar y mejorar todos los cuidados referidos a primera infancia. Un proyecto que venía intentando encontrar el consenso desde hacía un tiempo largo. La realidad es que terminó encontrando el consenso en la legislatura anterior, se votó afirmativamente y todos los partidos fueron para adelante con la iniciativa de Cristina Lustenberg. Quiero preguntarte, ahora que han pasado las elecciones, que también se votó esa ley y obtuvo el consenso de todos los partidos, ¿cómo viene ahora, hasta ahora, la bajada a tierra del proyecto,
la materialización de esa iniciativa tan interesante que supimos conocer aquí en el programa unos cuantos meses atrás. Sí, yo creo que la gran virtud que tuvo la Ley de Garantías es que posicionó en el sistema político esta prioridad de la primera infancia, como hablamos al principio. Creo que hay que tener una visión amplia de la primera infancia, no alcanza el momento del nacimiento y por eso hay que abordar desde el embarazo y la primera infancia. Creo que ese enfoque sistémico es absolutamente clave y ahora se trata de reglamentar esa ley y el Fondo de Garantías, que es lo que se maneja, está teniendo un rol muy importante la OPP en ese sentido y nosotros del Consejo de Políticas Sociales acercamos una propuesta concretamente para trabajar en dimensión de lo que te comentaba antes, en políticas universales, en políticas afirmativas y en políticas sanitarias específicas que mejoren el sistema. Yo personalmente, Leonel Brioso, cree que es una gran oportunidad la reglamentación de la ley de primera infancia, fundamentalmente con un motivo, que es dar a esta temática una gobernanza única a nivel del Estado. Sí. En el Uruguay hay una característica muy propia de nosotros y nosotras, que es cada maestrito con su librito. Todos podemos tirar para el mismo lado, pero a veces lo que hacemos no es suficientemente eficiente porque no estamos organizados, estructurados para hacerlo, y creo que la gran oportunidad que tiene la reglamentación, esto yo lo hablé con Rodrigo Arín recientemente, es justamente que le dé una gobernanza central en el Estado para poder luego incorporar al primer nivel de gobierno todos los ministerios relacionados, MIDES, Salud Pública, Vivienda. Vivienda es central acá, porque si no hay una buena vivienda durante el embarazo, toda la construcción posterior se desarma. Yo recuerdo Trabajo, cuando educación y cultura, sí. todo. Cuando lo que te entrevistamos decía hoy, sí. Ganadería, agricultura y pesca por el tema de la alimentación, sí, todo. Cuando entrevistamos a Luz Tenberg, ella nos hizo un raconto insólito acerca de redundancias, de repeticiones, de falta de comunicación en distintas áreas que podían permitirnos, al unificarse, al racionalizarse, al tecnificarse, una eficiencia muchísimo mayor con estructuras y personas que ya estaban trabajando dentro de la estructura estatal. Te pregunto, ¿la reglamentación que estás mencionando es la etapa que hoy se está recorriendo o ya se está bajando al terreno la ejecución de las mejorías que buscaba el proyecto de ley? Actualmente todavía la ley no está reglamentada. Se está diseñando la reglamentación. La reglamentación y el manejo del fondo de garantías, que es el fondo económico, Ajá. para ver de qué manera se estructura eso, y ahí lo que creo que es una oportunidad. ¿Y cómo son los plazos de esto? La reglamentación toma 6 meses, toma 1 año, ¿cómo son los plazos de estas cosas? Bueno, yo qué sé, la reglamentación de las leyes depende de la complejidad y de lo que la propia ley diga, ¿no? Ajá. A mí me tocó, por ejemplo, reglamentar la ley de interrupción voluntaria de embarazo y la ley decía en su último artículo que tenía 20 días para hacerlo. Casi me muero. Nos morimos todos acá en el Ministerio hace 10 años cuando tuvimos que reglamentar una ley de esa injundia en 20 días. No hay un plazo, según tengo entendido, para la ley de garantía de primera infancia. Creo que ya está un proceso avanzado por parte de quien le corresponde reglamentar lo que es la OPP. Ajá. Y lo que esperamos es que en esa reglamentación dé cuenta de la necesidad de una gobernanza central del Estado de todo el problema del embarazo y la primera infancia, que, te reitero, no dudo en catalogar como que es el problema más importante que el país tiene en términos sociales, en términos de derecho y en tema de sostenibilidad de nuestro proyecto como país. Leonel, quiero agradecerte mucho el rato que dedicaste al programa, los conceptos que nos has puesto sobre la mesa. Seguramente da para conversar un montón en el ámbito de la familia, de la pareja, los amigos, para justamente
tener estos temas en la agenda y ver lo que tenemos que recorrer todavía como país para ir siempre hacia adelante y mejorando. Muchas gracias por este rato en Hijos de Punta. Un placer, me sentí súper cómodo contigo, conversando, he escuchado el programa además, muy cercano, y estoy a la orden para lo que precisen, es parte de mi labor en este oficio que me ha tocado coyunturalmente, de ser subsecretario, así que a disposición siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. Amigas, amigos, hasta aquí estuvimos con el doctor Leonel Briozzo. Esto ha sido Hijos de Punta. Por hoy la dejamos aquí. Nos vemos prontito. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.